Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Quiero enviar un fraternal y caluroso abrazo a todos los hermanos de Redil Copacabana y muy especialmente a los hermanos de la vereda del Caney, que sé que están muy atentos y dispuestos a nuestra celebración dominical, y en general a todas las personas que nos ven a través de este medio. Bueno, les invito a que tomen sus Biblias y leamos juntos el Salmo 33, quien es el que guía nuestra adoración en el día de hoy. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Señor, gracias por permitirnos venir a tu presencia para alabarte, glorificarte, darte gracias porque eres un Dios amoroso. Señor, este salmo nos invita a alabarte con alegría, que eres un Dios digno, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Eres un Dios protector, eres un Dios que nos brindas tus cuidados, digno de alabanza, de honra, Señor. Yo te doy gracias por toda tu provisión, por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Proclamo el que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Perdonado, solo en
hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo para mí compartir con ustedes en esta mañana la oración de confesión. Y lo vamos a hacer en el Salmo 33, número 16. No se salva el rey por sus soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. En este salmo tenemos una invitación a reconocer y aceptar que nosotros, aún en momentos de angustias y difíciles como los que estamos viviendo, tendemos a poner nuestra confianza en otros, aún en cosas que no es nuestro Dios. Por eso muchas veces nos vemos en angustias, en preocupaciones y en desesperanza. Entonces confesemos en esta mañana delante de nuestro Dios que necesitamos fortalecer nuestra confianza solo en Él. Amado Señor, venimos delante de ti en esta mañana reconociendo que tú eres la única roca fuerte, firme y la única fuente de nuestra salvación, de nuestra esperanza, de nuestro gozo, aún en medio, Señor, de situaciones difíciles. Por eso, Señor, te pedimos perdón, porque aún sabiendo que tú eres el único al que debemos ir, en momentos aún como este, Señor, que estamos viviendo, nosotros acudimos a nuestras propias fuerzas. Quizás, Señor, confiamos en la persona que amamos, quizás depositamos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestros títulos, en nuestras capacidades, Señor. A veces en los ahorros, en el dinero que tenemos, en las propiedades. También, Señor, podemos acudir a confiar en otros, en una fuente de empleo que tenemos, en una empresa, en una institución. Queremos, Señor, confesarte que muchas veces en nuestra vida ponemos nuestra confianza en todo lo que tenemos alrededor y lo que existe, menos en ti. Y por eso, Señor, estamos angustiados, quizás ansiosos, llenos, Señor, de muchas preocupaciones y con muchas cosas, Señor, que no podemos resolver. Venimos ante ti en esta hermosa mañana, pidiéndote perdón por esa tendencia de nuestro corazón pecaminoso de poner nuestra confianza y nuestra fe en aquello, Señor, que no viene de ti. Y queremos pedirte, Señor, de una manera, con un corazón humilde, que tú fortalezcas cada día esa confianza, Señor, y esa fe que solamente viene de ti, para que hallemos esa paz para nuestra alma. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
tu gloria y majestad. Siempre quiero contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad siempre quiero contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Qué bendición estar nuevamente en este espacio para adorar, para exaltar al Señor, para reconocer su grandeza, sus maravillas, para rendir nuestras vidas delante de Él. Y en este momento vamos a disponernos para bendecirlo, para adorarlo a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a ir al Salmo 33, versos 4 y 5. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque cada día experimentamos, Señor, ese amor del que habla siempre tu palabra, Señor. Nos sentimos acogidos, protegidos, Señor. Eres tú quien nos provee. Eres tú, Señor, quien nos sustentas cada día, Señor.
Eres tú, Señor, quien cada día nos da nuevas esperanzas, Señor. En ti estamos confiados, cada día tienes de tu gracia para nosotros, Señor. Y nosotros en este momento, Señor, queremos bendecirte, queremos darte gracias, Señor, y en gratitud, Señor, queremos presentarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como una pequeña muestra, Señor, de todo lo que tú nos das a nosotros. Es muy pequeño en comparación con todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a entender el verdadero significado de dar, Señor, que es mejor que recibir. Y ayúdanos, Padre, a todas las personas que en este momento tienen esa escasez económica, que tienen alguna dificultad en esta área, Señor, que seas tú proveyendo, Dios, que seas tú abriendo puertas. Te damos toda la gloria y toda la exaltación solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Bueno, muy buenos días, iglesias, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana de este domingo 20 de septiembre ya, ¿no? Estamos finalizando ya casi esta tercera etapa del año, ¿no? Y es una bendición poder continuar como iglesia a través de estos medios que el Señor nos permite. Y muy gozoso con esta serie de predicaciones en Efesios, las incomparables riquezas de la gracia. Y hoy ya estamos entrándonos a nuestro cuarto tema, iniciando hoy el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Éfeso. Es así pues como para introducirnos hoy en nuestro tema, quisiera preguntarles, ¿qué momento recuerda usted de su vida haber experimentado impotencia? ¿Qué momento de su vida recuerda haber experimentado la impotencia? ¿Por qué lo pregunto? Porque en alguna medida el ser humano, en su primera etapa desde que nace, es un estado donde se encuentra inhabilitado, impotente de valerse por sí mismo, pero también al final de la etapa muchas personas llegan a un estado de impotencia y en muchas ocasiones nos vemos en estados de impotencia. Por ejemplo, ante las injusticias sociales nos sentimos impotentes. Ante los abusos contra los niños y contra las mujeres, nos sentimos impotentes y quisiéramos hacer algo. Recuerdo a propósito, mi mamá fue una mujer muy guerrera, muy capaz de hacer muchas cosas, nos levantó a 14 hijos, en la mayor parte del tiempo ella sola, muy proactiva, y lo que no sabía trataba como inventárselo, y nos enseñó grandes cosas también a nosotros como hijos. Y en medio de su proactividad, en un momento dado la acogió una enfermedad, un linfoma le hizo metástasis en diferentes órganos de su cuerpo, y en tan solo 2 meses la dejó en un estado de completa impotencia donde no podía valerse por ella misma, y es algo muy, muy dramático, muy nefasto, que a nadie se le podría querer que alguien padezca esto. La verdad, no solamente ella vivía y experimentaba la impotencia en su cuerpo de no poderse valer por ella misma, sino quienes estábamos a su alrededor como hijos, queriendo que fuera sana, que se levantara, que superara esa situación, que su cuerpo fuera restaurado, y no fue posible hacer algo. Entonces también se vive una experiencia de impotencia tremenda que no quisiera uno deseársela realmente a nadie. Y hablo de esto porque precisamente el texto que vamos a compartir hoy
nos habla de dos cosas, muerte e impotencia. Y dice el texto en Efesios capítulo 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y es ahí pues donde vamos hoy a predicar este mensaje, cuarto tema, de la serie Las incomparables riquezas de la gracia. Y el tema para hoy, hermanos, es de dónde nos eligieron cuando estábamos impotentes, de dónde nos eligieron. Y quiero decirles que para este tema los 3 encabezados comienzan con el primero diciendo muertos andantes. Así es como está subtitulado el primer encabezado para este tema, y es que esa era la realidad de la audiencia a quienes el apóstol escribió. Pero antes de comenzar a desarrollarlo, quiero que me acompañes por favor al texto bíblico. ¿Cuál será la porción que vamos a leer, la que nos va a nutrir, sobre la cual vamos a exponer hoy este mensaje? Entonces quiero pedirte que me permitas leer a tu beneficio en la Nueva Versión Internacional Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3, y dice de la siguiente manera: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Te doy muchas gracias, Señor del cielo, por esta palabra. Te suplico que nos permitas rendir todo nuestro ser y abrir nuestro corazón para que ella, Señor, sea recibida como lo que es la palabra poderosa tuya, la palabra de Dios, la palabra que tiene poder para salvar, para restaurar, para cambiar vidas, para sanar, para transformar, para dar vida, Señor. Gracias por tu palabra. Permíteme, como tu siervo, predicarla con gracia y hacer un esfuerzo por serte fiel, Señor. Bendice a los oyentes, Señor, que tu iglesia hoy, tanto acá, los de Redil Copacabana, los hermanos allí en el Caney, en el Porce, y todos aquellos hermanos y personas que nos visitan a través de esta transmisión, que estarán viendo esta transmisión, seas tú, Señor, bendiciéndoles, desafiándoles, consolándoles, Señor, alertándolos, iluminándolos con la predicación de hoy, que esta predicación sea de bendición para cada uno. Señor, yo te lo pido así, te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Ok, entonces nuestro primer punto es muertos andantes. Esa es, como le decía hace un momento, la realidad de la audiencia a quienes el apóstol escribió. Y él comienza diciéndoles, en otro tiempo, o sea, no es que estén ahora, sino en otro tiempo. Se trata entonces, y lo que quiero hacer en esta mañana con estos 3 versículos, si se dieron cuenta, solamente son 3 versículos sobre los cuales nos vamos a detener hoy. Así como en el capítulo 1 nos detuvimos en los primeros 3 versículos, en este capítulo 2 también nos estamos deteniendo en los primeros 3 versículos para dar inicio al cuarto tema de esta serie de predicaciones. Y si se dieron cuenta, en el capítulo 1 también Pablo menciona tiempo, y fue un tiempo antes de. Aquí está hablando Pablo de otro tiempo antes de, en otro tiempo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es trabajar sobre los términos. Vamos a mirar los términos que el apóstol está utilizando en esta porción, y vamos a tratar de desglosarlos, de explicarlos, de cómo ellos tienen un gran sentido, una gran importancia para la iglesia de hoy, para la iglesia de todos los tiempos. Tienen una gran importancia para ti y para mí, tienen gran aplicación. Yo quiero invitarte entonces para que miremos de qué tiempo habla Pablo. Se trata de los años en que el hombre ha andado en este mundo sin una relación con Cristo. Es decir, que después de darse cuenta que hay un solo Dios verdadero, debió rendir su vida ante Él, vivir para la gloria de su nombre. Sin embargo, durante años y años ha omitido al Señor, no le ha dado lugar en su vida, y como Caín, un judío errante, la humanidad entera ha vivido sin Dios y sin ley,
Y es a ese tiempo pues que el apóstol Pablo se refiere cuando dice en otro tiempo. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Dice allí ustedes, es decir, la audiencia, los gentiles de las diferentes iglesias de Éfeso, gente no judía a quienes el apóstol escribió su epístola y les califica como santos y fieles, aunque no eran israelitas, sino gentiles o extranjeros, pero ahora viven para la alabanza de la gloria de Dios. Ellos antes estaban como apartados de Dios y de su santa voluntad, es decir, como lo califica el apóstol, muertos. En otro tiempo ustedes estaban muertos, es decir, eran cadáveres espiritualmente. No se trata de muertos literales, se trata de la muerte espiritual, estado de incapacidad. Ninguno tenía el poder de mover tan siquiera un ojo, un dedo. Estaban imposibilitados de dar un solo paso, de hablar o escuchar la palabra de Dios. Ninguno, por su mortandad en la que se encontraban, un estado de depravación total, podía siquiera mover un solo dedo o inclinar su oído para oír la palabra de Dios. Y es que ¿cómo hacerlo? Un muerto no tiene ningún poder, ninguna capacidad. Un muerto está totalmente impotente de hacer algo por sí mismo, de moverse, de oír. No puede hacer nada, cuanto menos dar un paso hacia la presencia de Dios. Así es como los describe Pablo, muertos en sus transgresiones y pecados. Ahora, miremos entonces el término muerto, ¿a qué se refiere? Y cuando dice muertos y transgresiones, entonces nos encontramos con dos términos. Y para esos dos términos también hay dos raíces griegas. Una de ellas para pecado es hamartía. Hamartía apunta a errar en el blanco. Era un término utilizado en la caza, en el tiro. Y claro, el hamartía entonces como pecado era errar en el blanco, no acertar con el tiro, fallarlo, haber fallado en el tiro. Eso por un lado. Por otro lado, entonces tenemos parotomá, que es transgresiones, y parotomá señala resbalón, salirse del camino, caer y empezar a rodar por sendas peligrosas. Se salió del camino, se descarriló, no se mantuvo en la línea, no fue capaz de llegar a la meta en el camino. Entonces tenemos aquí dos señalaciones. La primera es que erraste al blanco, que no diste a lo que tenías que darle, o que te saliste del camino y no fuiste capaz de mantenerte en la línea, sino que resbalaste y empezaste a rodar y cada vez más se alejaba de la presencia del Señor, se alejaba del camino en el que tenía que mantenerse. De esa manera es como entonces transgresiones y pecados señala errar al blanco, errar en el tiro y salirse del camino. Bajo esa realidad, bajo una evento donde un cuerpo físico está rodando y rodando, no tiene control de sí mismo, no puede ni siquiera mirar, no hay forma de pensar, porque está rodando y cada vez se está alejando más y más de donde debería permanecer. Ese estado es un estado que cualquiera diría está muerto, ahí no hay nada, es impotente, está inhabilitado, no puede hacer nada por sí mismo. Bajo esa condición, entonces, el individuo no es dueño ni siquiera de su propia voluntad, ni de su mirada, ninguno de sus sentidos, por decirlo de alguna manera, expresan el evento y de su impacto. Sus deseos son controlados por fuerzas externas mayores a las propias. De esa manera, el ser humano sin Cristo se encuentra muerto en sus delitos y pecados. En conclusión, podríamos decir que el término pecado, hamartía y parotomá, señala el fracaso al no obtener la meta, al errar en el tiro y en el camino, al no alcanzar la vida y fallar en el logro, al verse resbalar, apartándose cada vez más y más de la voluntad y de la presencia del Señor.
Pecados entonces, en los cuales, dice el apóstol Pablo, andaban conforme a los poderes de este mundo. Es que ya no estaba bajo su propio poder, estaban bajo los poderes de una fuerza extraña, una fuerza externa, los poderes de este mundo, dice el apóstol Pablo. Y ahí está entonces el motivo por el que las corrientes o sistemas mueven este mundo y cada individuo como marioneta pasa a ser movido según la escala de valores del mundo. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona más o menos como lo que para unos es muy importante, luego pasa a ser de gran interés para la mayoría, por no decir para el resto. Por ejemplo, voy a citar 3 casos, no porque estos temas o esta problemática social sean los más importantes o los únicos, no. Hay muchos otros temas de gran importancia que han sido caóticos en medio de nuestra sociedad. Y asimismo, aparte de que hay otros temas, también hay otros que son de grande importancia. Pero solamente por mencionar, hablaré de 3. Lo primero es que hace unos años atrás, si en una comunidad se daban cuenta de que había una química entre 2 individuos del mismo sexo, fuera mujer, fuera hombre, había un escándalo, se encendían las alarmas, sonaban sirenas, pitos, se estigmatizaban a los individuos, a los involucrados en el caso. Pero hoy las corrientes, el poder externo, un sistema está haciendo de que ya eso se vuelve parte del paisaje, hace parte del panorama día a día. Ya andamos, encendemos el televisor, vamos a un lugar al otro y esa realidad hace parte de un paisaje diario. Ya nadie se inmuta, ya a todos se les da lo mismo. La psicología moderna nos obliga en alguna medida, y los gobiernos también, a darle inclusión a las nuevas tendencias de género. Y asimismo se nos han ido metiendo al rancho, imponiendo nuevos modelos de familia. Por otro lado, los intentos en legalizar la dosis personal condujo a mayor libertad de consumo y por ende a la contaminación del ambiente para quienes no consumen. Algo bien triste o también muy triste y lamentable porque es una realidad en verdad, es el tema con los niños. ¿Cómo es que cada día, de alguna manera, el asesinato a los más indefensos, en este caso a los niños, como es sabido que la conservación de la vida y el derecho a la misma deben estar por encima de todo? Sin embargo, varias organizaciones a nivel mundial hoy están luchando contra todo por legalizar el aborto casero, de tal manera que esto se vuelva una necesidad y una práctica común. ¿Se dan cuenta? Cómo día tras día el sistema, un poder extraño, externo a la voluntad del mismo individuo como tal, está tomando tanta fuerza, se nos ha metido al rancho, imponiendo nuevos ideas de género, nuevos modelos de familia, consumos, la dosis personal, está matando, se está llevando, se está robando el derecho a la vida, y lo más triste es que atacan a los más indefensos. En este caso, una criatura impotente que no tiene capacidad de defenderse, pero entonces grandes organizaciones a nivel mundial se unen para atentar contra ellos, y finalmente esto se comienza a volver algo tan común y tan normal que ya nadie comienza a inmutarse. Qué triste. Es allí pues como el apóstol Pablo está diciéndole a su audiencia: en otro tiempo ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ustedes eran envueltos por un poder extraño que opera en este mundo. ¿Por qué se dan esas cosas? ¿Cómo es posible, diríamos todos nosotros? Y ahí está pues, porque detrás de ese sistema, las corrientes de este mundo, hay uno que ejerce poderes dominantes. Pablo dice que es otro motivo por el que ellos, es decir, los gentiles a quienes les escribió la epístola, que ahora son cristianos santos y fieles, pero que en otro tiempo eran conducidos según el que gobierna las tinieblas, es decir, el diablo. Como bien lo afirmó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, el enemigo de las almas humanas, el enemigo de los hombres, vino solo a hacer daño. Él vino a matar, a robar y a destruir. El diablo entonces domina intenciones y pensamientos de quienes no tienen una relación con Cristo. Y a menos que Dios venga a liberar esa alma, cada individuo sin Cristo será un títere
escúchame bien, esto es duro, pero me toca decírselos. Cada individuo que no tiene una relación personal con Cristo ha sido y seguirá siendo, sin una relación con Cristo, nada más que un títere del demonio. El diablo hará con usted lo que quiera. El diablo pondrá en usted deseos perversos de infidelidad, de corrupción, de deslealtad. Eso es lo que hace el espíritu que ejerce su poder en el mundo. Así es, pues, estimado oyente, cómo es que la razón de tanta maldad recae sobre los demonios que manipulan los pensamientos y sentimientos de una humanidad que vive en desobediencia a los mandatos del Señor. Otra razón más, multitudes de personas se han dado cuenta de esta cruda verdad, que hay mal operando en los aires, que está contagiando, apoderándose de personas, que quiere hacer daño, que quiere matar, que quiere destruir los hogares, que no quiere que hombres sean fieles, que mujeres sean honestas y sumisas, no quiere que las familias prosperen, no, ese poder que opera en los aires, que ejerce su poder en este mundo, es decir, el diablo, quiere a toda costa que usted rechace a Cristo. Y muchos se han acomodado a esa triste y lamentable realidad, a esa fatídica realidad, y entonces muchos en desobediencia a la palabra del Señor rechazan a Cristo, no tienen tiempo para Él, poco les importa lo que Cristo hizo en la cruz, poco les importa lo que Cristo está haciendo en el momento, en la actualidad, en la vida de miles de hogares, y poco les importa lo que Cristo hará en el futuro, en el gran día del Señor. Ellos, hermanos, se resisten a lo que dice Dios, en vez de orar por los enemigos, son manipulados por esa fuerza extraña a odiar. A cambio de vivir en pureza, de acuerdo a los estándares de la santa moral de Dios, cada uno es conducido al libertinaje, a vivir solo por la naturaleza humana. Y eso, escúchame bien, eso los hace merecedores de la ira de Dios y de todo su castigo. Posiblemente, al decir esto, hermanos, haya quien se moleste al escuchar esta verdad. Y déjeme decirte, con justa razón se molesta. Y es que nada más tedioso que después de esforzarte para ser un buen hijo y honrar permanentemente a tus padres, de haberte esforzado para ser un alumno brillante en cada materia, que has tenido bien definido lo que quieres, que has sido un trabajador apasionado por lo que hace, que has sido un esposo ejemplar, amoroso, o tal vez una mujer que ha sido toda una esposa sumisa y de gran apoyo para con tu marido, y con idoneidad le has respaldado para que juntos construyan un buen patrimonio, o tal vez aquella madre cabeza de hogar que no se ha torcido a ningún lado, sino que ha levantado a sus hijos con orgullo y prestigio, o que quizá eres un comerciante transparente, la persona que ha cumplido una vida de servicio al prójimo, o aquel profesional que cumple con lo que juró, que cumple con el juramento que hizo aquel día de su graduación, y en todo ha sido una persona agradecida, amable y honrada, y que ahora vengan a decirle que eres un pecador, que estás muerto en delitos y pecados. ¿Cómo no va a molestarse? Claro que se molestaría, obvio sí. Sin embargo, la intención del término amartía o parotomá, es decir, del término pecado, es señalar el fracaso de acertar en la intención, de haber fracasado en mantenernos en el camino debido, fracaso de hacer en la vida lo que podríamos haber hecho y no lo hicimos, fracaso moral, aquel fracaso en el intento de agradar a Dios. Es así como esta definición nos cobija a todos, cada uno de nosotros estamos entonces bajo esta definición. Esa es pues la vida sin Cristo, muertos espiritualmente. Por eso es el primer título de este bosquejo, se llama Muertos Andantes. Y con esto pasamos a nuestro segundo punto, secuelas de esa muerte. Para el apóstol, hermanos, no es desconocido que aunque con Cristo el creyente disfruta de nueva vida, no por eso desconoce que hay secuelas con las cuales cada uno tendrá que lidiar. Por eso en Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Dice que cada creyente tendrá que enfrentar deseos malos y pensamientos. Claro está, ya no lo hace solo en sus fuerzas. Ahora Dios es nuestra ayuda. Por medio de la santificación progresiva, Él nos prepara para presentarnos limpios delante de sí.
Y mientras eso va pasando, los creyentes, con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, sostendremos duramente una lucha interna, pues la vieja naturaleza del hombre se resistirá hasta la muerte, hasta que esta alma que ya ha sido librada de la esclavitud del pecado deje de darle placer a su propio cuerpo. Y aunque la carne nos quiera doblegar a seguir desobedeciendo al Señor, es asombroso, hermanos, de verdad es asombroso que ahora, por la iluminación divina, el creyente tiene vida. Ha dejado de estar muerto, ahora oye la voz de Dios, y ella, estimado amigo y hermano, tiene poder para salvarnos hasta de nosotros mismos. Es así pues, como el apóstol Pablo afirma que en ese tiempo, es decir, antes de vivir para Cristo, también todos nosotros, es decir, Él se involucra. Mira que la humildad cómo lo hace. El gran apóstol Pablo, el iluminado e inspirado por el Espíritu Santo, aquel que escribió con una gran porcentaje de la escritura del Nuevo Testamento, el que fundó muchas iglesias y por medio de quien Dios realizó grandes milagros, con gran humildad recuerda ante gentiles. Las iglesias de Éfeso eran gente extranjera, no eran israelitas, y es ante ellos que el apóstol Pablo está reconociendo, está recordando cuál era su vida antes de llegar a Cristo. Dice que junto con los judíos y todos los que, pretendiendo alcanzar el favor de Dios por medio de las obras de la ley, dice él, vivíamos como ellos, impulsados por sus propios deseos pecaminosos. El sistema, hermanos, el poder destructivo del diablo y su rebeldía les hacía seguir su propia voluntad y sus propios ideales y propósitos. Al igual que miles y miles de individuos realizaban proyectos de vida supuestamente en el celo del Señor, pero mentiras. Ellos realizaban sus proyectos bajo instintos malvados, por lo cual no les importaba llevarse a nadie por delante. Si había que matar, lo hacían. Lo que sucedió cuando Pablo todavía no tenía al Señor Jesucristo, no había tenido un encuentro real con Cristo, y él estuvo de acuerdo con el crimen, con el asesinato del primer mártir de la iglesia primitiva, el mártir Esteban. Allí estaba pues el apóstol Pablo dando su visto bueno, por decirlo de alguna manera, aprobando que se le apedreara, que se le matara injustamente a un santo hombre de Dios. Así entonces, estos proyectos elaborados supuestamente bajo el celo de Dios eran elaborados única y exclusivamente bajo instintos malvados que no les importaba si tenían que matar a quien tuvieran que matar. Ese sistema de operaciones del diablo afectó diferentes estamentos de la sociedad, y este sistema ha buscado y viene haciendo daño hasta el día de hoy para matar y destruir, y eso es lo que hace. Quiere destruir, hermanos, la juventud, la niñez, quiere meterse a las familias, quiere acabar con el diseño original de Dios para la sociedad. Afirma el apóstol que como los demás éramos por naturaleza, ojo, objeto de la ira de Dios, es decir, hijos de ira, hijos del diablo. Y es que aunque todos seamos creados por Dios, no todos son hijos de Él. Jesús lo afirmó al referirse a un gran grupo de judíos que sostenían tener una relación con Dios, líderes, maestros de la ley, y aseguraban ser hijos del Señor. Sin embargo, Jesús, en un encuentro con ellos, y eso se encuentra allí en Juan capítulo 8, versos 44, los bajó de la nube y les afirmó en su propia cara, les dijo: ustedes sí son hijos de vuestro padre, pero hijos de vuestro padre el diablo. No son hijos de nadie más, sino hijos del diablo. Ya se imaginarán la reacción de estos hombres. Quisieron matarlo y echarlo por un abismo, pero él se les logró escapar. ¿Y cómo no afirmar, cómo no estar de acuerdo de que eran hijos del diablo, si desde la caída de Adán y Eva la humanidad entera quedó rendida a la voluntad del reino de las tinieblas? Por eso el enemigo ha tomado fuerza y opera en los diferentes sistemas mundiales para destruir a las naciones, a las grandes instituciones de beneficencia, a la sociedad. Este sistema diabólico trata de acabar con la obra maestra de Dios, es decir, con el ser humano, la obra maestra de Dios, decimos muchos, ¿no? Trata de acabar con la humanidad, con la niñez, quiere destruir la adolescencia, las juventudes,
quiere que estén tan enfrascados como hipnotizados y que la juventud no tenga ni elabore proyectos de vida, y si los elabora, que no los desarrolle y les genera impedimentos. Quiere acabar con los matrimonios, con las familias. ¿Cómo fue el primer matrimonio de la historia, de los inicios en la historia de la humanidad? Atacado por el diablo y sacado del bienestar, de la bonanza, de la integridad en la cual vivían para con Dios. El enemigo y su sistema quiere acabar con las familias. Es por eso que hoy en día otra vez hay un sistema gobernando a nivel mundial, imponiendo nuevos modelos de familia, nuevas ideologías de género, dosis personales, asesinato a los indefensos. Es así como opera ese poder externo en medio de la humanidad. Déjame decirte, hermanos, que sin Cristo, dice la Escritura, vivíamos impulsados por nuestros propios deseos, andando en nuestra desobediencia, derritiéndonos ante los deseos que cruzaban por nuestra mente. Deseos perversos de la carne, y no éramos otra cosa más que objetos de la ira santa de Dios, con la cual, ojo, porque muchos dirán, ¿cómo así que objetos de ira, de la ira de Dios? ¿Acaso Dios no es un Dios bueno, no es un Dios de amor? Sí, déjame decirte, hermanos, que precisamente, estimado oyente, debes entender esto. En la bondad de Dios, es la misma bondad, el mismo amor y la misma santidad, la misma rectitud y la misma justicia de Dios, quien lo muestra como un Dios que es verdaderamente justo, perfectamente justo. ¿Cómo tratarías tú a un Dios que estuviera de acuerdo con los genocidios, con los feminicidios, con el abuso a menores, con la violación de niños, con el maltrato a las mujeres? ¿Estarías de acuerdo con ese Dios? Pues déjame decirte que para mí ese no sería un Dios, sino algo macabro. Pero si Dios es santo, si Dios es bueno, tiene que airarse frente a tanta perversidad y maldad, frente a tanto desastre. Eso muestra que realmente es Dios, que se aira frente al pecado, frente a la maldad del ser humano. Es un Dios que se aira. Por eso nosotros, dice el apóstol Pablo, sin Cristo éramos objetos de esa ira que será descargada el día grande, el día maravilloso y majestuoso de la venida de nuestro Señor. Ese día será el día de la gran ira de Dios, pero también el día maravilloso de aquellos que desde acá de la tierra comenzaron una relación con Cristo y ya luchando a diario en batalla campal, luchan, valga la redundancia, contra esos deseos perversos que operan y que quieren venir a contaminarnos. Y entonces, para no dejarnos arrastrar, nos toca sufrir una batalla diaria. Es así pues como Cristo, habiendo vivido y ganado la batalla que se necesitaba ganar para que nosotros obtuviéramos salvación y redención de pecados, lo ha hecho todo y ha venido a dar vida a quienes en otro tiempo estuvimos muertos, impotentes, incapaces, depravados totalmente, pero por su obra en la cruz, Él vino a hacer de nosotros nuevas criaturas, vino a darnos vida, a darnos una oportunidad, a hacer de nosotros nuevas criaturas. Gloria a Dios por esto, hermanos. Dios, como es de santo, de misericordioso y lleno de amor, entonces también es justo, y nadie como Él en justicia. La buena noticia, hermanos, de todo esto es que Cristo vino entonces para deshacer las obras del enemigo y dar vida. Él, por su sacrificio, dio vida para que muchos tengamos vida en Él. Cristo, amado hermano, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y aunque al rendir la vida a Cristo no significa que ya no vamos a tener más malos pensamientos, que ya no van a haber malos deseos, que ya no van a haber tentaciones. No, vamos a seguirlas teniendo. La cuestión es que podemos decir que Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros momento a momento delante de la presencia del Padre, ante su trono de gracia, y tenemos también la garantía, el sello que es el Espíritu Santo, de que ahora tenemos vida habiendo estado muertos. Tenemos las Sagradas Escrituras que nos recuerdan quiénes somos y lo que debemos de ser por la bendita e insondable gracia del Señor. Y de esta manera llegamos al tercer punto: olvidando mi pasado. Uno de los mayores problemas del cristianismo ha sido justamente olvidar de dónde han sido sacados.
quiénes fueron, cuál era su condición antes de haber sido rescatados, de dónde los eligieron. Nos hemos creído en algún momento, ojo con esto y perdóname los términos que voy a utilizar, en algún momento por olvidar de dónde fuimos elegidos, nos hemos llegado a creer la vaca que más pasto come o la marrana que más aguamasa toma. O peor aún, la última Coca-Cola del desierto. Amado hermano, independiente de los logros que Dios nos haya permitido, de las maravillas de conocer, a diferencia de otros, no podemos olvidar, ojo, no puedes olvidar de dónde nos sacó el Señor. No podemos perder de vista la piltrafa que cada uno fue antes de que el amor y la gracia nos haya alcanzado. El apóstol Pablo, hermanos, recuerda a la iglesia de Éfeso en esta porción, y claro, eso aplica para las iglesias de hoy también, la depravación total en la que cada uno estuvo. En cómo cada uno fue objeto de las maquinaciones de Satanás, fue objeto de las corrientes del sistema, pero también fue objeto de sus propios deseos que lo arrastraban a la inmoralidad y a toda injusticia. Ojo, cada individuo sin Cristo es objeto de las maquinaciones del diablo, es objeto de las corrientes de este mundo. Por más que el individuo sin Cristo quiera moverse a su voluntad, no lo va a lograr. Va a ser movido a voluntad de un sistema. Pero también es objeto de sus propios deseos que lo arrastran a la inmoralidad y a la injusticia. No más eche un vistazo a cómo está tu vida interior con tu pareja. ¿Eres realmente íntegro y leal en totalidad? ¿Eres realmente moral y ético? Te lo dejo para que lo reflexiones. Lo que menos quiere el apóstol, hermanos, es que las incomparables riquezas de la gracia que nos han sido dadas por puro amor, de las cuales se hizo un gran despliegue en el capítulo anterior, en el capítulo 1, sean malinterpretadas. Nosotros como creyentes no debemos en ningún momento malinterpretar las riquezas de la gracia del Señor que han sido derramadas sobre nosotros y que están garantizadas para cada uno de sus hijos. Si bien es cierto, debemos vivir felices con un gozo indescriptible y lleno de gratitud, también es cierto que no podemos olvidar cómo estábamos antes de haber recibido tantas bendiciones. Con esto, Pablo aterriza al creyente a tener una actitud de humildad, aprender a valorar y entender más a la iglesia, es decir, a los hermanos con los que debes identificarte, con los que vivirás por la eternidad, con quienes debes servir y adorar con gozo y gratitud a Dios. Él quiere que nos sirvamos unos a otros. Así lo hizo él. Él vino a la iglesia de Éfeso. Escribió desde la prisión a la iglesia de Éfeso. Él no solamente fue a Éfeso, sino que llevó a Timoteo y lo dejó a cargo en la iglesia de Éfeso para que pusiera en orden las diferentes desórdenes que existían, para que pusiera fin a una cantidad de problemas doctrinales que allí habían. Y desde la prisión, lleno de gozo y gratitud, les escribe acerca de las innumerables y grandiosas riquezas de la gracia del Señor. Pero también los quiere aterrizar. Quiere decirles, ustedes necesitan aprender a ser humildes. Ustedes necesitan comportarse no como los de afuera, como quienes son manipulados por fuerzas extrañas. No, así lo hizo él. Él se identificó como uno, igual que vivió de la misma manera y como quien compartió la misma naturaleza de ellos. Aunque era un hombre orgullosamente judío en el pueblo de las promesas de Dios, formado desde niño en el fariseísmo, la religión de mayor respeto entre la sociedad de él, un gran intelectual que contaba con doble ciudadanía y diplomado en leyes internacionales, no obstante, nada hubo que le impidiera a este hermano reconocer su pasado ante las iglesias. El gran apóstol Pablo, el santo apóstol Pablo, se reconoció como un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados y que era manipulado por el poder del diablo, por el sistema, por las corrientes de este mundo y por sus bajas y malvadas pasiones. Él entonces entendió que siendo un hijo de ira, hijo del diablo, sin embargo, solo por el don que Dios pudo venir a traerle de la fe, poner el don de fe en él,
pudo creer en Cristo y a través de la obra de la cruz llegó a ser un hijo de Dios porque antes no lo era. Es así como el apóstol Juan en capítulo 1, versículos 12 y 13 dice que los que recibieron a Jesús se les ha concedido derecho de llegar a ser hijos de Dios, y esto por la voluntad, la misericordia y la gracia de Dios. Nada que ver con la voluntad del hombre, es únicamente por la gracia divina. Dios, mis hermanos, nos quiere limpiar de las secuelas que nos deja la vieja naturaleza y de las tendencias y marcas que nos ha dejado este mundo. Por eso es que en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44, Jesús, estando con sus discípulos, los llamó y les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 43, pero que no sea así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esto es precioso y nos ayuda a poner los pies sobre la tierra. Tal vez se nos sube aires de grandezas muchas veces y miramos a los demás por encima del hombro, pero no, usted y yo, estimado hermano, somos llamados a ser humildes, a recordar de dónde es que fuimos elegidos, cuál era nuestra condición, y con ello entender a los demás hermanos en Cristo como iguales a nosotros. En ningún momento, ojo, en ningún momento ni usted ni yo podemos mirarnos como mejores o superiores que otros. No, nosotros también estuvimos muertos en delitos y pecados. Hermanos, Pablo, habiendo comprendido su nueva naturaleza, direcciona al cuerpo de Cristo a vivir en sencillez de espíritu, de tal modo que nadie se crea mejor ni mayor. Eso lo debe tener presente todo cristiano en cada momento. Cristo es en todo y por todos. Él es quien nos dio vida. Cristo es el motivo, Él es la inspiración de Pablo y debe ser la inspiración para cada uno de nosotros. Cristo Jesús vino para entregarse como siervo y dio su vida en rescate por muchedumbres. Cristo constituyó su iglesia, conformó a su iglesia, y Él es la cabeza de su iglesia. Y bajo los pies de Cristo, escúchame bien, bajo los pies de Cristo ha sido entregado todo poder, dominio y autoridad, y bajo sus pies y ante su presencia, toda lengua, toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Él y nadie más es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que Él es el único que puede liberarte de las garras del diablo. Él puede darte vida aunque estés muerto, y una vida que te otorga una nueva identidad. Él puede darte una vida abundante, ¿sabes? Él mismo lo dijo. El enemigo ha venido para matar, para robar y para destruir, pero yo, dice Jesús tiernamente, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Estimado oyente, si tú no tienes una relación con Cristo, esta es una oportunidad que no debes dejar pasar, que no la debes omitir. Corre a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Él es el único. Estimado oyente, si Pablo, el santo Pablo, el apóstol Pablo, acepta, reconoce que en otro tiempo él fue víctima, marioneta, títere de Satanás, de las corrientes del mundo y de sus propios deseos. ¿Acaso tú te crees mejor que Pablo? ¿Acaso tú te crees mejor que el apóstol Pablo o que cualquiera de los apóstoles? No, ni usted ni yo nos podemos comparar a ninguno de ellos. Si en algo nos podemos comparar es decir que estuvimos muertos en delitos y pecados, que estás muerto en delitos y pecados y que necesitas a Cristo. Él es el único que puede liberarte de las garras del diablo, del poder maligno que opera en los aires, en las regiones celestiales, que gobierna sistemas que tratan de destruir a la humanidad, que tratan de destruir los matrimonios, las familias, las finanzas, las grandes empresas, aquellos que aportan desarrollo a la ciudad, a la cultura. El enemigo quiere destruir todo eso, ¿sabes? Hay cosas que permite para hacer daño por otro lado.
Hermanos, no permita que sea así entre ustedes. Iglesia, no permita que sea así entre ustedes, dice el Señor. Los grandes gobernantes quieren tomar fuerza, manipularlos y hacer con ustedes lo que quieran, pero que no sea así entre ustedes, dice el Señor Jesús. Hermanos, Pablo, habiendo comprendido su nueva naturaleza, entonces direcciona otra vez al cuerpo de Cristo a la sencillez, de tal modo que nadie se crea mayor o mejor que nadie, sino que juntos puedan servirse unos a otros, que puedan amarse mutuamente y reflejar al mundo el amor, la unidad, la voluntad y la existencia de un Dios que es real en el corazón de su pueblo. En conclusión, estimado oyente, para terminar, aunque en Cristo tenemos vida y nueva identidad, y ahora no andamos como los demás, es nuestro deber recordar de dónde fuimos tomados, cuál era nuestra condición cuando nos eligieron. Recordar que hemos sido salvos del poder del diablo, que Cristo nos ha libertado del poder de las corrientes y fuerzas dañinas, de esas fuerzas que operan en este mundo y nos han abierto, y Dios nos ha abierto entonces el entendimiento para que veamos cuán depravados fuimos y cuán perverso y malo puede llegar a ser una persona sin Cristo. Que por su ejemplo, por el ejemplo de Cristo, nosotros podemos vivir humildemente una vida en libertad y en servicio hacia los demás, que lo hagamos para alabanza de la gloria maravillosa de Dios, que en nosotros ha de manifestarse en el gran día del Señor. Como aplicación, 3 aplicaciones rápidamente para terminar. Hermano, no dejes de recordar que como hijo de Dios eres responsable de hacer que otros, y especialmente los hermanos de tu iglesia local, los que ahora conoces, con los que puedes reunirte cuantas veces quieras, son con quienes estarás viviendo por la eternidad. Sé humilde delante de ellos, identifícate con ellos en tu pasado, ayúdalos a lidiar con el presente y sírveles, y juntos corran hacia una madurez espiritual para el futuro y cercano día precioso de nuestro Señor Jesucristo. 2. Para usted que tal vez todavía no tiene una relación con Cristo, yo te invito, clama hoy mismo a Él para que te libre del poder del diablo, que te libere de los valores de este mundo y puedas entonces abrazar los valores del reino de Dios, que te dé la sabiduría e iluminación para ver tu condición y poder huir de los malos deseos de tu carne. Rinde hoy mismo tu vida a Jesús y dile que por favor reine en tu vida, que reine en tus pensamientos, que haga su voluntad en tus sentimientos, recordando que esa fue el deseo y la oración, la sugerencia de Jesús en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en los cielos. Rinde tu vida entonces a Él y disponte a conocer su palabra. Ora todos los días, saca un espacio diario para platicar con Él. ¿Cómo se hace eso? Saca un espacio diario para platicar con Él y hazlo en 3 dimensiones. La primera es pidiéndote que te revele la palabra, que te dé entendimiento y sabiduría para que al leer las Escrituras tú puedas comprender la santa voluntad de Dios. 2. Lee, medita y contempla la palabra del Señor. Y 3. Reúnete con personas con las cuales puedas hablar acerca de las doctrinas bíblicas. 1. Ora pidiendo a Dios revelación, iluminación para que puedas entender su voluntad. 2. Lee, medita y contempla la palabra del Señor. Son 3 cosas diferentes: leer, meditar y contemplar la palabra del Señor. Y 3. Reúnete con personas con las cuales puedas platicar acerca de las doctrinas bíblicas. Y tercero, para terminar, tercera aplicación, Marcos capítulo 10, verso 43. No sean como los grandes, como los sistemas, no se dejen envolver por esas corrientes de poder dañino, que no sea así entre ustedes, sino sírvanse con amor y humildad unos a otros en el temor del Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por recordarnos de dónde fuimos elegidos, quiénes éramos, cuál era nuestra condición. Gracias por recordarnos que no debemos olvidar que somos salvos solo por gracia, que no era mérito nuestro. Gracias por recordarnos, Señor, que eres tú quien nos sacaste de esa impotencia, de ese estado de muerte en el que nos encontrábamos y nos diste nueva vida. Por acordarnos que no debemos
creernos más o mejores que otros, sino que debemos identificarnos con nuestros hermanos, servirles con humildad, con gratitud y con gozo, sabiendo que con ellos viviremos por la eternidad, Señor. Ayúdanos a reflejarte a ti, a tener presente, Señor, que no debe ser como los sistemas, como los poderes que se ejercen en este mundo, que no debemos de ser, Señor, llevados por nuestros deseos y placeres, sino que nosotros debe ser diferente, como lo dices tú, Jesús, allí a tus discípulos en Marcos capítulo 10. Que no sea así entre nosotros, Señor, gracias. Que no sea así entre mis oyentes, que no sea así entre mis hermanos, que no sea así entre la iglesia de Rey Copacabana, que entre los hermanos del Caney no sea así, sino que unos y otros se amen profundamente en el temor del Señor, que unos a otros se apoyen, se ayuden, se sirvan, Señor, y que podamos mostrarle al mundo que tú eres real en medio de tu iglesia, que Dios está en su iglesia, que Dios está gobernando el corazón de los suyos y que no somos gobernados por los poderes de las tinieblas. Señor, gracias por liberarnos, por amarnos. Gracias por venir a darlo todo por nosotros. Muchas gracias, Señor, por rescatarnos. Bendito sea tu nombre, Dios, por siempre y para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. El silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor.
Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestra celebración de este domingo 20 de septiembre y estamos felices y contentos de poder celebrar el nombre del Señor, de poder regocijarnos en su presencia y festejar su obra en medio nuestro, de festejar de que habiendo estado muertos, Dios vino a darnos vida y que hoy podemos decir gracias Dios. Así que con todo esto y al haber podido cantar y gozarnos, reconociendo que Dios es incomparable, que no hay otro como Él y que nada ni nadie, ojo, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque incomparable es nuestro Señor y nadie es como Él. Así que diciendo todo esto, hermano, habiendo escuchado las oraciones de los hermanos, la predicación de su santa palabra, habiendo cantado y regocijarnos delante de Él, no queda más que decirnos, hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a mantenerte en el camino, que el Señor te ayude a no errar en el tiro, que esta semana podamos vivir de acuerdo a las incomparables riquezas de su gracia, llenos de gozo, llenos de gratitud, de sencillez y de humildad, teniendo presente a tus hermanos, a tu iglesia local. Hermanos, no olvides llamar, una aplicación más, llama a tus hermanos, pastoréales a ellos también, pastoréense mutuamente, hermanos. La iglesia no consta de una pareja pastoral, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Llámame, pregúntame cómo estoy, de qué manera puedes orar por mí, yo voy a hacer lo mismo contigo. Amémonos unos a otros, sirvámonos juntos mientras el Señor llega por nosotros, hermanos. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana llena de la bendición del Señor. Que el Padre de Dios Todopoderoso, la presencia, la compañía, la protección y la provisión de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo sean contigo durante toda esta semana. Recibe un fuerte abrazo y que Dios me los guarde, hermanos. Dios los bendiga. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo